En esta cápsula hablaremos sobre las medidas de dispersión en la estadística. Comencemos. Considero necesario que antes de remitirnos al tema específico, retomemos un aspecto importante sobre las medidas de tendencia central que ya se explicaban en el video anterior. Esto porque a partir de las medidas de tendencia central podremos comprender de mejor forma las medidas de dispersión, que son las que nos ocupan en esta ocasión. En la estadística, las medidas de tendencia central nos refieren en un solo número la información sobre hacia dónde se tienden a agrupar la mayor cantidad de datos, esto es la mediana, hacia dónde se dirige el punto medio de los datos, esto es la media o promedio, y cuál es el dato que se repite el mayor número de veces, es decir, la moda. Sin embargo, ¿esto para qué? Bueno, pues para describir cómo se agrupan o se comportan los datos que fueron recabados, es decir, las medidas de tendencia central nos sirven para analizar la forma en que se concentran o se comportan los datos que fueron recabados. Sin embargo, hacer inferencias o proyecciones estadísticas, es decir, predicciones sobre lo que podría pasar con los elementos estudiados, resulta riesgoso, ya que los datos tienen diferentes enfoques que pueden viciar o propiciar un error importante. Por ello, las medidas de dispersión son la parte de la estadística que apoyan a disminuir el error. Esto considerando que las medidas de tendencia central pueden propiciar que los datos, al ser analizados de forma aislada, sean relativos. Entonces, las medidas de dispersión se relacionan con las medidas de tendencia central en el sentido de ser el apoyo para el análisis que reduzca los sesgos y los errores que se producen como parte natural del comportamiento de los datos. Y bueno, las medidas de dispersión existen varias, pero en esta cápsula abordaremos tres: desviación estándar, varianza y rango. Ahora, un ejemplo de lo que hablábamos acerca del error que se puede producir si se analizan de forma aislada las medidas de tendencia central es el siguiente. En dos grupos de 5 personas cada uno, el promedio de edad puede ser de 25 años de edad en ambos casos. Y debido a esto podríamos pensar que en ambos grupos las edades son iguales. Sin embargo, también puede ocurrir que las edades en cada grupo sean diferentes, aun cuando el promedio es el mismo. Y ejemplo de ello es lo que tienen en pantalla. En el grupo A, las edades pueden ser 23, 24, 25, 25 y 28, teniendo como promedio 25 años de edad. Y en el grupo B, con el mismo promedio de 25 años de edad, sin embargo con edades completamente diferentes en rangos distintos: 8, 8, 57, 13 y 39. Ahora, de lo que anteriormente exponíamos como ejemplo, se puede observar que las edades son diferentes y fluctuantes en cada grupo de personas. Esta posibilidad variada de obtener el mismo resultado, que conocemos como promedio, pero con diferentes datos, se llama variabilidad estadística. Esta variabilidad estadística es el concepto que tenemos que tener presente para reducir los errores o sesgos que se producen en las investigaciones. En el ejemplo revisado, la dispersión en el grupo A es baja, en cambio la dispersión en el grupo A es alta, es decir, los datos se identifican en rangos diferentes. En el grupo A, los datos se concentran hacia el promedio, se acercan hacia el 25, pero en cambio en el grupo B la dispersión es alta porque los datos se distribuyen de forma que se alejan mayormente de su promedio, aun cuando el promedio sigue siendo igual, es decir, sigue siendo 25. Pues esta posibilidad variada de obtener el mismo resultado con diferentes datos se llama variabilidad estadística. Y para eso, las medidas de dispersión son el gran apoyo en la estadística en el análisis de datos. La dispersión se torna con relación al promedio. En el grupo B, la dispersión es mayor,
porque el dato de la edad menor, 8 años, y el dato de la edad mayor, 57 años, tienen mayor distancia con la edad promedio, que son 25 años. En cambio, la distancia entre la edad menor y la edad promedio, así como la edad mayor y la edad promedio que observamos en el grupo A, es menor. Entonces, concluimos que las medidas de dispersión ayudan a conocer cuál es la dispersión, es decir, la forma en que se distribuyen los datos en un conjunto en torno a su medio. Ahora, como les decía, las medidas de dispersión existen varias, pero las más comunes son la desviación estándar, la varianza y el rango. La desviación estándar mide la variabilidad de forma efectiva para establecer el grado de dispersión. El rango es el valor que se asigna a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor en un conjunto de datos. Y la varianza, pues, es el promedio en cual se alejan de su promedio los datos recabados. Veamos ejemplos. Para calcular la desviación estándar, tenemos en la parte superior que existe una fórmula que se representa gráficamente, pero esta fórmula pues se desarrolla de la siguiente manera. Para hacer el cálculo de la desviación estándar, tenemos que primero calcular el promedio del conjunto de datos. En el grupo A será nuestro ejemplo. El grupo A, las edades, que son 23, 24, 25, 25 y 28, nos suman un total de 125. Entre 5, que es el número promedio, que es el número de datos, nos da como resultado 25 como promedio. Entonces, teniendo una vez el promedio, el siguiente paso es restar a cada valor su promedio. Es decir, a cada número o a cada dato le vamos a restar su propio promedio. De esta manera, 23 menos 25, 24 menos 25, 25 menos 25, 25 menos 25 y 23 menos 25. Como observamos que existen números que resultan ser negativos, es necesario elevar al cuadrado cada valor resultante. Y con esto obtendremos el número en forma positiva. Y una vez que tenemos esto, hay que sumar todos los valores y sacar su promedio. Es decir, se suma el resultado de la resta de cada valor a su promedio, teniendo que 4 más 1 más 0 más 0 más 25 es igual a 30. Y este 30 se divide entre el mismo número la misma cantidad de datos que tenemos, que son 5, y el resultado es 6. Ahora, a este 6 hay que sacar la raíz cuadrada de él y por lo tanto tenemos que la desviación estándar es 2.4. En un momento veremos para qué pueden servirnos la desviación estándar. Pero tengamos presente que la desviación estándar nos dice cuánto es en promedio lo que cada valor, es decir, cada dato se aleja de su propio promedio, ¿sí? Un ejemplo de uso que se le puede dar a la desviación estándar es para comparar dos grupos de elementos, sea de población o de muestra. Por ejemplo, para comparar personas de diferentes países o para medir el riesgo de acuerdo a la variabilidad de los datos. A mayor variabilidad de datos, mayor riesgo. También se utiliza para controlar los procesos de calidad o para estimar tendencias y poder identificar cómo se concentran los datos. Pensemos en una comparación entre dos países donde el promedio de edad, así como lo veíamos en este ejemplo, en ambos países es el mismo. Sin embargo, la cantidad de adultos, de adultos mayores es mayor en un país. ¿Por qué? Pues porque la dispersión de las edades es distinta que en el otro país. Por su parte, la varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones medidas alrededor de la media y se expresa siempre en unidades al cuadrado. Para sacar la varianza, vamos a retomar el ejemplo anterior, donde voy a regresar la lámina, teníamos que
se sumaban los valores que resultaban al restar a cada dato su propio promedio y obteníamos 4, 1, 0, 0, 25. Estos se encuentran en el paso 4 que ustedes pueden ver en pantalla. Ese es el ejemplo que vamos a tomar porque hasta este punto, es decir, hasta el punto número 4, el procedimiento es igual entre la varianza y la desviación estándar. Entonces, para obtener la varianza, lo que se hace es, primero, calcular el promedio del conjunto de datos. Volvemos a poner los datos del grupo A, 23, 24, 25, 25 y 28, que su promedio es total 25 años de edad. Lo que sigue es restar a cada valor su promedio. Como vemos, coincide con el procedimiento anterior. En el número 3 sería elevar al cuadrado cada valor resultante. Y finalmente, hacer la suma de todos los valores y sacar su promedio. Este promedio es la varianza. Entonces, si pensamos en hacerlo de forma ordenada, tendríamos que realizar el procedimiento para obtener la desviación estándar nos lleva necesariamente a primero obtener la varianza, que es el número 6, es hasta donde sacamos la suma de todos los valores y obtenemos el promedio de este. Finalmente, el rango. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Y para qué nos sirve? Pues para establecer en una recta numérica el rango de datos desde un punto mínimo y hasta un punto máximo. En el ejemplo de edades del grupo A, el dato menor es 23 y el dato mayor es 28. Esto nos da que tenemos un rango de 5. 5 es la diferencia que existe entre el dato menor y el dato mayor y es sobre esa línea recta se establecería la dispersión de los datos que tenemos. Les dejo algunas referencias que les pueden ser útiles para comprender a mayor cabalidad el tema y nuevamente me reitero a sus órdenes para las dudas. Gracias.